Hola, les damos una muy cálida bienvenida. Mi nombre es María José Ibarnes, soy cofundadora de Guía Espiritual y hoy en Entrevisiones vamos a hablar con la doctora Mirta Amores, que es neuróloga y neurofisióloga y además es instructora de meditación. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, ¿qué tal? Un gustazo de verte y de ver todo esto tan interesante y piola que están armando para que la gente pueda acceder a todas estas cosas. Me encanta. Qué bueno y poder compartir una de nuestras charlas que siempre las disfruto tanto y tantos temas que nos interesan y que también creo que le interesa a toda la comunidad de guía. Quería empezar con una pregunta de preguntarte, el cerebro sabemos dónde está, ¿no es cierto? ¿Dónde está la Gracias. conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Qué pregunta, María José. Es la pregunta del siglo, por más que estas sean décadas del cerebro y de la neurociencia, casi te diría, ¿quién sabe? En realidad es una pregunta desde Descartes, así fue atravesando los siglos todo este problema de mente y cerebro, y hasta existió, se crearon palabras, y todas son palabras finalmente, pero con mucho background científico y filosófico, ¿no? Eh, y en su momento se llamó teorías dualistas y teorías monistas, o sea, si el cerebro, si el pensamiento, la psiquis, es una especie de secreción del cerebro, que hay muchos científicos que lo sostienen y son tipos con mucha solvencia, y entonces el pensamiento o las emociones serían como cuando una glándula de transpiración transpira, ¿no? Esta fue una teoría y sigue teniendo sus defensores grosos. Después está el dualismo, que inclusive un neurofisiólogo que ha sido premio Nobel de medicina en la década del 70, que era John Eccles, él sostuvo en libros muy piolas, escritos por algunos neurofilósofos, la teoría dualista, que existe algo de lo cual el cerebro es su traductor, es decir, es nuestra interfase, es la que permite expresar otras realidades que no vemos y la realidad última, que es la conciencia. Y la conciencia es el gran tema, porque si bien en el cerebro se, se tiende hasta el día de hoy a buscar zonas que manejen determinadas cosas, y más que zonas, que es un concepto antiguo, regiones, ahora es cuáles son las conexiones entre las distintas áreas del cerebro para conseguir algo, conseguir que uno levante una mano, por ejemplo. Sin embargo, nunca se encontró centro de conciencia. Se encontró cosas que si se dañan, uno se queda en coma, pero no se encontró el centro de la conciencia. Es el gran suspenso que estamos todavía atravesando en la ciencia. Es llamativo, ¿no es cierto? Porque se saben tantas cosas y la ciencia sirve para tantas cosas y sin embargo pareciera ser, yo no sé si esta teoría o si vos estás de acuerdo con esta imagen que alguna vez escuché, que buscar la conciencia adentro del cerebro es como agarrar una radio y tratar de buscarle la orquesta que está tocando adentro, como si estuvieran ahí los músicos. No sé si es muy burdo ese ejemplo, A mí pero me lo encanta. escuché. A mí me encanta porque es así. Eh, Honestamente, por más que tengamos tenemos tanta cantidad de neuronas como las células de esta galaxia, como las estrellas de esta galaxia. Así que piensen en los billones de planetas, subplanetas y estrellas que tenemos en la cabeza. Y sin embargo, hay una enorme cantidad de funciones que todavía no se pueden explicar solamente con las conexiones, por lo instantáneas, por lo sincrónicas, por una serie de cualidades que por supuesto desde la ciencia decimos, bueno, ya se sabrá,
y desde las teorías filosóficas, lo que ahora se tiende a hacer es decir, tal vez no lo sepamos nunca porque son maneras de pensar, es un poco una postura más antropológica, y después está el que al meditar, yo creo que simplemente lo que hacemos es experimentar, eso lo sabés vos mucho mejor que yo, sos meditadora, creo que empezaste antes que yo. La verdad es que eh, para debatir sobre la conciencia, la meditación, y pretender cualquier científico que quiera debatir de si es útil o no es útil o qué hace en la conciencia, honestamente debería primero meditar un año entero, probar el método como prueba cualquier científico y después hablamos. Pero bueno, eso no existe demasiado que digamos, algunos sí, pero la Pero mayoría esto no. es genial esto, porque realmente, bueno, sabemos que sería una propuesta excelente, es decir, porque la actitud científica es experimentar, comprobar y cotejar lo que uno descubre con otros. Esto es lo que tiene bueno la ciencia, no es que uno se queda solo con su teoría, con su arrogancia de algo, sino que justamente se contrasta con otros. Entonces, como vos decís, sería genial que, que mucha más gente meditara, y de hecho se están haciendo muchos estudios de meditación. Y esto me lleva a la próxima pregunta. ¿Cualquiera puede meditar? Sí, yo te puedo hablar más que de la teoría, de la práctica. Tengo pacientes neurológicos con algún tema en la memoria leve, pero o con dificultades en lo atencional, en la concentración. Y uno diría, bueno, yo mando a este pibe, uno que tenga un problema en la atención, lo mando a sentar en un zafu contra la pared y yo creo que dura 5 minutos y sin embargo se quedan. Algunos no se quedan, pero el que se queda me viene a dar después a agradecer el link, digamos, ¿no? Así que yo sí, honestamente creo, a ver, que es algo que todos tenemos naturalmente, que es el acceso a la conciencia ampliada, solamente que no estamos educados y criados para tener demasiado acceso a estas cosas. Entonces es simplemente recordar lo que somos. Qué lindo, porque te aseguro que creo que por ahí pasa, hay un exceso de materialismo al interpretar la realidad y como una poca posibilidad de contemplar distintas dimensiones diferentes. Eh, y mi próxima pregunta sería entonces, ¿cuáles son los beneficios indiscutibles de la meditación, digamos, o no sé si indiscutibles es una manera de decirlo, pero que se puede ver en la mayoría de la gente como resultado de la meditación? Eh, la verdad es que hay datos subjetivos y objetivos. A ver por qué digo esto. La gente que medita y perdura, porque bueno, si yo medito 5 minutos una vez, seguramente voy a decir esto qué es. Es como caminar, aprendés a caminar desde chiquito. Eh, y en realidad todas las evaluaciones que se hicieron y lo que la gente dice habla de una mejoría. Lo que suelen notar primero es la mejoría en lo atencional y como una mayor, si viene la emoción, no te casás inmediatamente con la emoción y salís a tirar todo lo que te queda al alcance, sino que hay una especie de mayor ecuanimidad con lo que te pasa. Bueno, después viene que hay un aumento en la capacidad de creatividad, y después hay datos de salud incrementada en muchos aspectos, no solo en lo neurológico, en lo cardiovascular está muy demostrado, baja la presión, hay mucho menos cantidad de complicaciones cardiovasculares en los meditadores, y todo esto son datos duros, no es que me lo contó mi vecino que medita, esto está republicado.
Y ahora con esto del COVID, estuvimos viendo todo lo que pasa, que ya se sabe hace mucho también, en la meditación y la inmunidad y las defensas contra infecciones. Y la verdad es que sí, que también hay muy clara un muy claro aumento de la mejor respuesta de defensas a las infecciones, entre ellas al COVID, que ahora están apareciendo muchos trabajos realmente, que son los resultados de estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Así que Wow. sí. Y después está lo que uno puede ver, o sea, por ejemplo, yo puedo hacer un electroencefalograma en alguien que está meditando y ver qué le pasa en esto tan claro que hacemos de rutina, que es ver cómo está la actividad eléctrica de la corteza cerebral y del cerebro en general. Y bueno, y los cambios que se observan, que son online, porque yo estoy registrando lo que está pasando en ese momento. Esa es la diferencia con una imagen de una resonancia magnética, que me dice cómo está el cerebro de base, pero no ahora, en ese momento, a medida que va cambiando el segundo en segundo, ¿no? El electroencefalograma es online. Y entonces se ven unos cambios en el meditador que son, pero muy objetivos, son claros, y se han publicado muchas veces, hace rato que se vienen publicando y se va ampliando lo que se busca. Y la verdad es que también dependen de cuánto tiempo tiene el meditador como meditador, son cada vez mayores. O sea que, espera, esto es interesante, ¿el tiempo de meditación tiene incidencia entonces en los resultados? Sí, los que son como más expertos, digamos. A ver, te voy a dar un ejemplo. Nosotros vamos viendo lo que pasa con nuestras ondas cerebrales. Tenemos varias ondas cerebrales de distintas clases según su frecuencia, lo rápidas que son, y se miden por segundo. Lo más conocido es el famoso alfa, que es el que manejamos cuando estamos despiertos, conscientes. Cuando estamos dormidos, nuestras ondas cerebrales son más lentas, teta o delta, y cuando estamos pensando en la lista del supermercado y esas cosas, viene una actividad muy rápida que se llama beta en las áreas anteriores, frontales. Todas esas ondas se van generando en unas zonas profundas del cerebro, que son los tálamos, y hacen así, van para los dos lados. Entonces, una onda que tengo acá, en teoría nació al mismo tiempo que la otra que está acá. Estarían como iguales. No están tan iguales, porque no hacen el mismísimo camino, el cerebro es algo muy plástico, pero están muy parecidas. Eso se llama sincronía interhemisférica. O sea, cuán parecidas van siendo mis ondas de este lado y de este lado. Esa coherencia es la coherencia interhemisférica. Y esa coherencia claramente en el meditador aumenta, se vuelve más coherente. Al revés que, por ejemplo, alguien que sufre de esquizofrenia, donde las ondas andan con un gran rango de incoherencia. Entonces, ahí viene eso de la experiencia. Son más coherentes a medida que el meditador tiene más años de práctica. Entiendo. Son realidades comprobadas. Y lo que sabemos, a ver, uno y dice, bueno, ¿y para qué me sirve saber la coherencia? Cuando se hicieron estudios neuropsicológicos, o sea, neurocognitivos, por las neuropsicólogas o los neuropsicólogos, y al mismo tiempo se evaluaba el área de coherencia, esas personas tenían más creatividad, más concentración, cuanto más coherencia. O sea que hay una relación clara en eso. Perfecto, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, concretamente en qué se traducía en la vida, y entonces genera mayor creatividad. Mira vos, mayor creatividad. O sea que es importante, digamos, como especie de equilibrio entre los dos hemisferios vendría a ser. Es tal cual. La verdad es que
no, los neurofisiólogos evaluamos esto que está pasando. Después viene una cosa muy, bueno, y la coherencia entre ambas cosas, entre la onda cerebral, etcétera, y entre la evaluación neurocognitiva. Sin embargo, uno podría decir, bueno, ¿y por qué ocurre esto? Y bueno, todavía no te podría contestar en su mayor profundidad. Sabemos que existe, que es una realidad, eh, y tiene explicadores, muchas explicaciones, pero todavía estamos ahí haciendo el approach, en la parte de los científicos, en la parte de los meditadores. Honestamente, creo que uno dice, o sea, es así, funciona, es así. Y esa respuesta es mucho más grande porque lo sabés desde un lugar sumamente profundo, que solo el que medita puede aceptar esta respuesta porque sabe que uno sabe cuándo es. Pero bueno, es así. Es así y es el valor de la experiencia que generalmente es irreemplazable y que sabemos que, digamos, si se empiezan a ver todos estos beneficios, porque cada vez, digamos, cada vez se ha hablado más de meditación. Esto también es cierto, en la década del 60 tal vez parecía una cosa rarísima que hacían en Oriente, ¿no? Como, y hoy en día está claro que se habla mucho más de esto, lo cual creo que para nosotros es una excelente noticia en el sentido de que más gente estaría abriéndose como para seguir evolucionando, por lo menos creo que nosotras lo entenderíamos más o menos así. Hay una buena noticia para estas épocas, también muy comprobada, aumenta el grosor, el tamaño, el espesor, como lo querramos llamar, de la corteza cerebral, de la sustancia gris en el cerebro. Y está remedido y comprobado, o sea, no es un verso, que también tiene relación con el tiempo que la gente lleva meditando. Hay zonas donde, sobre todo en áreas del cerebro que tienen que ver mucho con el procesamiento de emociones, la ínsula del cerebro, lóbulos temporales y el área frontal y las conexiones entre esas zonas, la verdad es que medida la sustancia gris es mayor en esas áreas respecto a los no meditadores. Esas son zonas que tienen mucho que ver con el sentido Eso es del bastante self. impresionante. Por ¿El sentido ejemplo, de qué? el self, el yo. A ver, Como la un área, autoconciencia. sí, hay un área frontal. A ver, ¿cómo llegamos a todas estas cosas? Cuando nace la resonancia magnética, es genial porque, bueno, muestra un detalle anatómico superior a la tomografía y además, como mide la cantidad de hidrógeno que tengo en el cerebro, no mide solo la anatomía, sino como el agua, como el hidrógeno, cómo está surcando. Entonces se fueron desarrollando cosas, entre ellas la resonancia magnética funcional. Si yo quiero levantar esta mano, esta zona motora de acá, la prefrontal, la frontal, está trabajando para que yo ejecute esto, por lo cual aumenta el flujo sanguíneo en ese lugar en este momento. Con la resonancia funcional yo puedo medir el gasto de oxígeno y de hidrógeno que se está haciendo en ese momento. Si hay más sangre, hay más oxígeno y la puedo ver. Por lo cual nace la resonancia magnética funcional. Cuando estoy haciendo algo, va mostrando como iluminada con otro color esa zona que es la que está trabajando. Esta historia sirve porque, bueno, se hizo en la meditación, se hizo una serie de hay muchos estudios con esto, y se encontraron cuestiones que tienen que ver mucho con que hay áreas del cerebro que funcionan mucho más intensamente en el meditador
Una muy famosa, que de hecho vos hiciste un gran reportaje a alguien que es muy conocido por el asunto de la felicidad, ahora voy, y ese reportaje está genial, es que el área frontal izquierda tiene zonas que tienen que ver con la felicidad. Y me acordé de esto porque, o la autopercepción de ser feliz, y me acordé de esto porque es esa zona también la que está conectada con el self, con el sentido del yo soy. Esto es, bueno, son datos de evaluación entre resonancia funcional y evaluaciones neurocognitivas que se hicieron. Así que la verdad es que se ven claramente las zonas que están trabajando y cómo esas zonas comienzan en las resonancias sucesivas a ser cada vez más claras. Hablando de que hay zonas que la corteza además se vuelve más espesa, más cantidad de células, también pasó que se encontró en forma también muy curiosa un aumento de esas células grises, que son ejecutoras, son neuronas, en el tronco cerebral. ¿Qué es el tronco? El tronco tenemos el cerebro, acá está la médula para abajo, y hay una zona en el medio que une los hemisferios cerebrales, el cerebelo que está atrás, y que nos conecta con nuestra médula. Ese es el tronco cerebral. Ahí hay funciones básicas de la vida. Está el centro respiratorio, el centro cardíaco. Bueno, resulta que ahí se encontró un aumento de la densidad de neuronas. Y esto fue inesperado, porque uno dice, ¿qué tiene que ver el tronco cerebral con nuestra corteza, nuestra psiquis, etcétera? El tronco es la parte más primitiva del cerebro que tenemos. La tienen todos los reptiles, la tienen, bueno, cuanto vertebrado hay, tiene un tronco cerebral. Y sin embargo, en los meditadores, el manejo de la presión, el manejo de las funciones que se llaman autonómicas, las que maneja nuestro sistema nervioso inconsciente, están mejoradas. Por eso disminuye el riesgo cardíaco, por ejemplo. Y cualquier meditador ha comprobado que está en un estado de meditación profunda y respira lento. Y cualquiera que no medite, pero que esté profundamente relajado, le pasa lo mismo. O sea, hay una conexión ahí que, bueno, está viéndose también y que es muy interesante. Perfecto, sí, creo que vos te referías al reportaje a Mathieu Ricard, Sí. que hicimos, que es conocido como el hombre más feliz del mundo, que a él no le gusta nada que ese apelativo, porque se lo puso un periodista, sencillamente por todos estos estudios que vos hablabas de aumento de ciertas cualidades durante una meditación profunda, ¿no? Es que Mathieu Ricard pasó a ser un ejemplo de esta. Por último, quería en esta breve charla aprovechar que estoy hablando con una neuróloga para preguntar sobre algo que tanto se habla en los círculos de crecimiento personal. Se habla mucho del concepto de neuroplasticidad, que suena como algo muy interesante, pero me encantaría que vos lo pudieras explicar muy sencillamente, digamos, sin entrar en cosas demasiado técnicas, pero entender bien qué es la neuroplasticidad y en todo caso cómo se relaciona eso con la meditación. Antes estudiábamos, en medicina pensábamos que a lo sumo cuando alguien lesiona un área del cerebro, la recuperación era por el aumento de las conexiones de otras áreas. Entonces iban tomando funciones que ahí no se tomaban. Y hace no tanto, pero tampoco, pero en los últimos 20 años se vio que además podemos generar neuronas nuevas, cosa que era como imposible el pensamiento al respecto antes. Y ahí nacen todas estas cosas que tienen que ver con la neuroplasticidad, o sea, nuestro cerebro puede ir modificando muchísimas cosas, eso ya lo sabemos, pero no solo puede generar conexiones que no tenía entre otras áreas de nuestro mismo cerebro, sino además puede mejorar y ocurrir que se generen neuronas nuevas. Esto tomó muchas
mucha fuerza porque se tomó desde el área de la memoria. Entonces, por eso es que los neurólogos insistimos tanto con la gente que haga reactivación de su memoria. Si se queja de la memoria, pero está todo el día mirando la tele, honestamente que no se me venga a quejar, que primero haga algo que genere un esfuerzo de aprendizaje. Esto es la neuroplasticidad clásica, que tiene que ver con que haga nuevas conexiones y que genere nuevas células. Ahora, en meditación, el cerebro muestra toda esa neuroplasticidad, se ve en el meditador. Y tiene que ver con todo esto que veníamos hablando. Yo creo que además es como una terminología que está un poco de moda, pero está diciendo lo mismo que venimos diciendo en distintos lenguajes. eh, Nada, que se pueden generar cosas como conexiones con las que no pensábamos que íbamos a contar. Y es lo que se ve en la resonancia funcional, es lo que se ve en el electroencefalograma, es lo que se ve en las evaluaciones neurocognitivas. Son los fenómenos de neuroplasticidad, cómo se van formando. O sea, que resumiendo, fue maravilloso que se sepa que cuando hace muchos años, es cierto, yo me acuerdo de haber escuchado que las neuronas eran como contadas y que si te morían, chau, te quedabas con menos neuronas. O sea que esta posibilidad de que se regeneren, creo que en la práctica se traduciría primero en que a lo mejor podemos vivir más tiempo y mejor, con una mejor vejez si trabajamos la memoria o no. Sin duda, sin duda. En la memoria es muy evidente, porque además eh, ha sido, ha sido muy medido todo esto. Y es verdad que el que genera, se queja de memoria y genera nuevas activaciones con aprendizajes nuevos, aumenta el espesor de esas áreas. En realidad, en la persona anciana es como una carrera, como si uno fuera en una cinta caminadora que va levemente para atrás. Y entonces, bueno, uno tiene que caminar para ir para adelante. Y bueno, deberá caminar con mayor intensidad, simplemente para que sirva. Es eso. Y no puedo no preguntarte entonces cuáles serían actividades o ejercicios que se puedan hacer para mejorar la memoria después de cierta edad. ¿Qué se recomienda? Aprendizaje nuevo sería la palabra que lo... O sea, si yo normalmente me guste cocinar, ponele, y sé hacer milanesas y hago todos los días una comida que conozco, muchas milanesas, no genero mucho más que actividad. Es una actividad que está bien porque es ejecutiva, las áreas que dicen cómo hago esto funcionan en ese momento y la memoria, pero no estás generando una memoria nueva, es la que ya tenés grabada en tu cerebro. Entonces, bueno, ponete a hacer comida china, comida, no sé, eslava, comida la que quieras, ¿sí? Pero aprende a hacer una cosa nueva. Y eso es digamos, lo que más insistimos. Después hay otras funciones que tienen que ver con las estrategias, que son tan básicas como la memoria, solo que las notamos menos. Y es que yo sé cómo se hace algo y lo hago sin pensarlo. O sea, generalmente para hacer la famosa milanesa, casco los huevos, etcétera, etcétera. No estoy pensando en eso concentrada, lo hago automáticamente. Son mis funciones ejecutivas. Entonces, yo los mando a jugar a las cartas, a que si se animan jueguen a las damas y si se super animan jueguen al ajedrez, pero la estrategia es algo que también hay que activar. Me encanta porque es como si la fisiología misma nos estuviera diciendo, vivan mejor, aprovechen la vida, ¿no? Hagan algo diferente. De esto me encantó el ejemplo de la cocina, porque claro, en vez de cocinar y comer siempre lo mismo, buscar la variante. Entonces no sé, me parece tan simbólico y tan lindo que la misma fisiología para estar vivos nos pidan que vivamos mejor y que estemos vivos, ¿no? Concretamente. Totalmente. Que vivamos como viven los niños, porque todo es como una novedad.
y entonces están aprendiendo continuamente. Y a medida que envejecemos, quedan tantos circuitos que ya están hechos, ya hacemos la mayoría de las cosas, las hacemos en forma muy automática. O sea que tenemos que aprender a encontrar el entusiasmo y la magia de la novedad en todo lo que nos va pasando, ¿no? Y eso es un poco como el secreto. Y si uno mira esos ancianos que llegan a los 95 o 100 años con una cabeza increíble, muchos de ellos son así, son como niños, están siempre maravillándose de todo lo que les está pasando. Yo creo que está ahí el quid de la cuestión, como quien dice, ¿no? Qué bien, Mirta. Bueno, entonces con esta invitación a que la gente busque la magia, viva más y se abra a todo lo nuevo y quien no esté meditando ya que también se anime, con esto quiero cerrar esta charla que fue, te agradezco tanto haber podido charlar sobre tantos temas que hacen a la conciencia y al cerebro. Muchísimas gracias por esta charla. Fue un enorme placer.